Me presento brevemente, soy un creyente, compañero vuestro, una esperanza de la venida del Señor y participé de su revolución. Soy un pecador salvado por la gracia y por lo tanto el Padre no me contempla como pecador sino en Cristo, como a cada uno de los que hemos puesto nuestra esperanza en Él. Y la intención de Dios es que crezcamos en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y a Dios lo podemos conocer desde diversas perspectivas y ángulos. De Dios son conocidas sus obras desde el principio. Por las obras podemos conocer ciertos aspectos de Dios, aquello que vemos del universo, de las maravillas y belleza del mundo que Él ha creado. Y también vemos mal en este mundo como consecuencia, sabemos por revelación, de nuestra caída. Y conocemos más de Dios porque tras haber pecado los primeros padres y nosotros caídos en ellos, Dios no los abandona a aquella muerte anunciada por el pecado, sino que va buscándolos con aquella pregunta: ¿dónde estás tú? Y en medio del castigo correspondiente al pecado, sin embargo, Dios anuncia liberación. Eso iremos viendo, es el tema de hoy, que es el Hijo de Dios en el Antiguo Testamento, el anuncio. Y el anuncio con algunos atisbos también de aquel cumplimiento que hallamos en el Nuevo, porque no se puede dejar todo sencillamente en el anuncio, en un tema como este. Pero bien, conociendo a Dios en este anuncio primero, y como vemos que la venida de Jesús de Nazaret se corresponde en todo con el anuncio de aquel que había de venir, vemos identificado a Jesús de Nazaret como aquel que había de venir, la simiente de la mujer, el Hijo de Dios anunciado desde la más remota antigüedad, como también aquel que nos reveló al Padre, como dice Jesús: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Él conocemos al Padre en toda su integridad, de lo que Él es y de lo que Él es para nosotros. Bien, como he dicho, me he presentado muy brevemente, daré unas pinceladas personales. Todo el mundo tenemos que encontrar una manera de ganarnos la vida, ¿no? Es lo que decimos en España: o qué hay que hacer para comer, hasta trabajar. Bueno, tengo una formación en ingeniería en procesos químicos, pero después hice un cambio radical y me eché al mundo de las letras. Soy traductor e intérprete jurado de lengua inglesa, profesor de inglés. Y entonces me gano la vida haciendo traducciones científicas, técnicas para multinacionales de ingeniería, química, farmacéuticas. Esto es las tiendas de campaña. Luego, pues también mi verdadera meta es poder pasar a la lengua española, al mundo español, que es tan grande en gente, toda la literatura posible formativa para cristianos. En el curso que empecé a traducir desde 1969, he podido traducir obras como una teología sistemática íntegra, muchas obras de estudio y referencia. He sido coautor de diccionarios bíblicos y de dificultades bíblicas, aparentes dificultades bíblicas, de colecciones enteras de comentarios bíblicos, comentario bíblico portavoz, el comentario bíblico de Ritchie, lo que la Biblia enseña. Bueno, si faltan 3 volúmenes de 11, ¿no? El comentario al texto griego del Nuevo Testamento de Robertson, el comentario de palabras, o sea, el diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento de Vine, y bueno, hasta, no es por jactarme, sencillamente para dar una pincelada sobre entre 300 y 400 libros. He perdido la cuenta. Pero ha sido un gozo para mí, porque cuando yo era jovencito, como algunos de ustedes, en castellano había muy pocas obras de referencia y de estudio que fuesen sólidas, que realmente pudieran ayudar a fundamentar la fe y el conocimiento. De apologética había cosas muy sencillitas. He trabajado también mucho en el tema de la apologética. Tengo una página web
que se llama sedin.org, donde hay muchos materiales liberados para su uso, para su impresión, para estudio individual, para grupos, que comprende pues, desde temas doctrinales básicos, introducciones a la doctrina, temas, libros expositivos, cuestión de apologética, antropología humana desde una perspectiva bíblica, en fin, muchos temas de creación y evolución, mucha literatura sobre diseño inteligente. Desde esta web se puede acceder directamente también a un Facebook que es usuarios de Serdin, y entonces desde este Facebook se puede interactuar, colaborar, comentar, preguntar, en fin. Y hay otros blogs que contienen algunos de mis ensayos sobre temas conceptuales, sobre la relación entre conocimiento, ciencia y fe, filosofía y fe, y bastantes otros temas así de este calibre, que bueno, les invito a explorar. Estoy casado desde el año 1976 con una muchacha canadiense, era muchacha entonces. Bien, tenemos 6 hijos, 5 varones, una mujer, y esto que dicen que los niños traen niñas, pues tenemos 5 nueras y un yerno. Y de nuestra hija tenemos 3 nietos, entre 7 años y 7 meses. Y de nuestro hijo menor, su esposa Cristina, Ricardo y Cristina, tenemos una nieta de 2 años, y una guagua en camino. En Cuba y en las Canarias, una guagua en camino sería un autobús que viene de camino. Pero aquí es un bebé. Bueno, estas son unas pinceladas, ¿no? Estoy muy encantado de conocerles y espero que esta presentación sea amena, como he procurado que sea también, aunque es una introducción nada más a la persona del Hijo de Dios en el Antiguo Testamento. Hay mucho más material que se puede ir explorando en estudio posterior, personal. Aquí hay unos apuntadores a esta maravillosa realidad de que el Hijo de Dios ya se manifiesta no meramente como una doctrina cristiana, sino también en la revelación más primordial, más antigua que el hombre ya ha tenido. Que uno podría decir algunas veces, podemos pensar esto fue un relámpago de intuición. No es meramente intuición humana, sino que aquí estaba el Espíritu de Dios recordando promesas dadas directamente por Dios y también afinando conocimiento de aquellos antiguos que precedieron a algunos de ellos incluso a Abraham. Bien, entonces voy a proceder a la exposición, muy consciente de que aquí la persona que está en mejor situación soy yo. Porque el que habla nunca se duerme. Sí. Yo estoy muchas veces al otro lado también, porque yo también me toca escuchar, es necesario aprender también de otros hermanos, todos tenemos que recurrir unos a otros, pero yo sé muy bien que a veces uno cuando está escuchando se le cierran los ojos y tiene que luchar contra esta plaga que tenemos en la carne que lucha contra el espíritu, ¿no? El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y bien, pues espero que puedan ustedes sentirse animados con esta exposición para ver las maravillas de la palabra de Dios que nos presentan esta maravillosa persona que, como dice Pablo de Tarso ya convertido, el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bien. ¿Podemos empezar a proyectar? Bien. Jesús de Nazaret. Unas palabras que tanta gente conoce, un nombre que tiene tantas resonancias. ¿Quién era? Un gran rabino cuyas enseñanzas fueron deformadas por una secta que salió nadie sabe de dónde. Fue, aquel personaje que pretendió ser hijo de Dios sin serlo. Fue el invento de unas comunidades que se inventaban respuestas a situaciones, el famoso 6-11 de los protagonistas alemanes
Cuando dice, bueno, no, es que los pasajes de los evangelios se fueron inventando para solucionar dificultades en aquellas comunidades, como se forman aquellas comunidades cristianas, sino un Cristo que hubiesen predicado que solamente los evangelios hubieran sido fruto de las necesidades de no de las comunidades, fruto de la realidad histórica innegable de la persona de Jesús de Nazaret, ¿no? Es innegable que la predicación más antigua estaba fundamentada en la resurrección de Jesús, de aquello de lo que los discípulos habían perdido toda esperanza. Allí iban aquellos camino de Maús, abatidos, tristes, y se encontraron un extraño que le dicen, y nosotros pensábamos que Él había de redimir a Israel. Es una frustración dolorida, no es un cinismo, es una frustración dolorida. La esperanza ha muerto. Aquello quien esperaba que había de redimir a Israel ha muerto. ¿Cómo Él que había resucitado a Lázaro, no había podido mantener retener y vencer a los que lo fueron a arrestar? ¿Qué había pasado, no? Desde una perspectiva humana, aquellos discípulos estaban derrotados. ¿Qué hizo que aquellos discípulos derrotados, los de Maús, los del aposento alto, que estaban perplejos, desesperados, sin rumbo, saliesen 50 días después? ¿Y por qué esperaron 50 días? 50 días después, predicando, testificando, a pie contra viento y marea, ante todos los peligros, ante todas las persecuciones, que Jesús ha resucitado. Y Él es el Hijo de Dios. Muchos días antes, una semana después del Señor haberse presentado, una semana después, hay uno de estos discípulos, el que siempre estaba planteando dificultades, Tomás, se le presenta al Señor, que Tomás no había creído a sus compañeros, estáis locos, estáis viendo visiones, tenéis una indigestión, y se os ha subido la indigestión a la cabeza, ¿no? Se le presenta al Señor también a Tomás, aquel día estaba con ellos, Señor mío y Dios mío. Este reconocimiento de quién es Jesús no sale solamente de lo que Él hace, sino también de la correlación de lo que es Él y de lo que hace Él con lo que los profetas y los padres antiguos habían anunciado de parte de Dios. En el curso de su ministerio, a ver, aquí ha pasado, ahora sí, en el curso de su ministerio, andando por los lugares de Cesarea de Filipos, el Señor pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen la gente que soy yo? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y empiezan a contar lo que habían oído, ¿no? Unos profeta, Elías, Jeremías, algunos de los profetas. Entonces les pregunta, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Vamos a decir que era un profeta, no era un gran error, pero Jesús no era un profeta. Jesús era el profeta. Un profeta es alguien que manifiesta y desvela, anuncia la mente de Dios. El profeta es el que revela totalmente, plenamente, todo lo que Dios es en sí mismo. Jesús no es un profeta, Jesús es el profeta. Jesús es la palabra misma de Dios. Uno no puede conocer lo que es el otro si el otro no habla. La palabra de uno es lo que manifiesta a uno. Dicen que por la boca muere el pez, ¿no? Y eso tiene un sentido pues mucho más profundo. Por la boca uno se manifiesta su interioridad, su verdadera persona, si habla verazmente, ¿no? Y Jesús es la verdad. Jesús es la palabra de Dios y Jesús es la verdad. Hay gente que dice Dios es la verdad. Eso es inexacto. Dios es verdadero. Para empezar, porque es inmutable.
El tiempo surge con la creación. En Dios no hay proceso, por tanto es inmutable. En Él no hay cambio ni sombra de variación. Pero luego viene y se encarna en medio de nosotros aquel que es la palabra y que nos manifiesta todo lo que Dios es traducido en hombre, verdadero hombre, pero siendo verdaderamente Dios en medio de nosotros. Pero esta pregunta, por lo tanto, requiere no solamente reconocer lo que el Señor es por la presencia en medio de ellos, ¿no? Y de nosotros por la palabra de ellos, sino que también requiere aquella justificación que el Señor Jesús reclama, porque Él se refiere siempre a los profetas que anunciaron estas cosas, y cuando Él habla con los dos de Maús, los dos que iban a Maús, les habla desde Moisés, todos los escritos, los profetas, mostrándole lo que todos ellos habían dicho acerca de Él. Iremos un poco en vaivén, en parte porque las escrituras no son un tratado sistemático y en parte también porque esto tengo que acabar de afinar, ¿eh? Pero es una presentación que para mí tiene mucha importancia para fundamentar, primeramente, cada uno decimos primeramente a los tuyos, ¿no? Y los hermanos que están allí donde yo más ministro, en nuestra iglesia local, pues voy preparando trabajos que luego pues puedo ir retocando y perfeccionando cuando viajo y todo esto, pero realmente son cosas que debemos considerar y lo que sirve para unos creyentes sirve para todos, ¿no? Entonces vamos a ir mirando y explorando las escrituras con menciones directas o indirectas de la realidad del Hijo como de la realidad de aquel que había de venir como Hijo de Dios. Aquí no se menciona directamente al Hijo de Dios, pero se habla de una esperanza, y pongo primero este pasaje sí ya orgánicamente, no porque de una manera desordenada o basada, porque Job, el libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia. Para mí es indiscutible, y para mí no solamente es pre-mosaico, sino que es pre-abrahámico. Pienso que está muy justificado pensar que Job es un, si no antepasado de Abraham, que podría ser Jobab, un predecesor de Abraham, si no antepasado. Entonces, aquí encontramos en medio de las pruebas de Job una confesión de esperanza. Cuando nosotros leemos el libro de Job, aunque hay mucha confusión entre muchos teólogos, cuando vemos el libro de Job, en principio, y es así, pienso yo, aunque tampoco lo descubrí en el acto, Job, cuando empieza a sufrir sus pruebas, él se encuentra desorientado, perplejo, está diciendo a Dios, ¿por qué? Él, digamos, no desconfía de Dios. De hecho, dice, aunque Él me mate, yo confiaré en Él. Pero Job no sabe por qué le está pasando todo aquello. No sabe la razón. Y hasta el final, lo vemos hasta el final de sus discusiones con sus amigos, y llegamos al final, y si solamente estamos leyendo la parte poética desde el capítulo 3 hasta el final, allí no encontramos la respuesta, porque Dios no se la da. Dios habla de su grandeza, de su sabiduría, de que Él no tiene por qué dar razones, porque Él sabe lo que se hace, y además implícitamente Dios le está, digamos, dando la razón a Job en el hecho de que, aunque no lo comprenda, Él es de fiar. Pero es que en realidad la respuesta la tenemos al principio de todo, en los capítulos 1 y 2. Porque Dios permite que Job sea sometido a unas pruebas tan duras como las que he sometido, de perder primero todos sus bienes, sus hijos, sus siervos, sus rebaños, y luego perder la salud con una enfermedad desesperante, angustiosa. O sea, excepto la muerte, sufre los tormentos de unos infortunios por grados de que Satanás va atacando. ¿Y por qué Satanás ataca a Job de esta manera? Al principio está el Señor allí y recibe visitas en su corte celestial
Y entre ellos se presenta Satanás entre los hijos de Dios, entre los Bene Elohim, los ángeles. Y Dios ve a Satanás que anda por ahí y le dice, ¿de dónde vienes? Bueno, pues de rodear la tierra y de transitar por toda ella. Y dice, ¿has visto a mi siervo Job? Le dice Dios a Satanás. Perfecto, íntegro, cumplido en todas sus obras, no hay como él en toda la tierra. Y dice, ¡ah! Claro que Job te teme. ¿Acaso te teme en balde? ¿Te tiene reverencia porque sí? ¿No lo has cubierto de beneficios, de bendiciones? Claro, como no te va a querer, pero quítale ahora lo que tiene y verás si no te maldice en la cara. Fijémonos lo que tenemos aquí. El libro más reciente de la Biblia, que es Apocalipsis, algunos dicen que Juan, yo tengo buenas razones para creer que no, que Juan fue escrito antes de la destrucción de Jerusalén, el libro más antiguo es Apocalipsis, dice, Satanás es el acusador de los hermanos. Y bueno, así como nos calumnia a nosotros, ya lo vemos allí en el libro más antiguo, calumniando a Job ante Dios. No te quiere porque le das cosas buenas, lo estás sobornando. No te quiere por lo que tú eres, ni te quiere por ti mismo, te quiere por los beneficios que recibe. Hombre, lo está diciendo contra Job, pero también lo está diciendo contra Dios. Está diciendo, Dios, no te preocupes, a ti no te quiere nadie. Si los sobornas dirán que sí, que muy bien, pero si no los sobornas no querrán saber nada de ti. Está atacando el carácter de Job, pero está atacando también la capacidad que tiene Dios de suscitar afecto en sus criaturas. Y entonces aquí, además, este reto ha buscado a Dios, porque es Dios quien llama la atención a Satanás sobre Job, ¿no? Es Dios quien realmente tiene una iniciativa, como en todo. Entonces Dios le dice, todo lo que tienes está en tus manos, pero a él no lo toques. Bueno, la primera prueba que dice Job, Dios ha dado, Dios ha quitado, bendito sea el nombre de Jehová. Vuelve Satanás allá, vuelve otra vez Dios a llamar la atención a Satanás. Fíjate bien, Job, le has privado todo lo que tenía y sigue íntegro, sigue fiel. Satanás dice, todo lo que el hombre tiene dará por su piel. Tócale ahora en su vida y verás si no te maldice en el rostro. Dice, bueno, pero no toques su vida. Y queda cubierto de una plaga terrible. Y con todo esto, Job no maldice a Dios. Su mujer incluso lo alienta, aún mantiene su integridad, maldice a Dios y muere. Te dice, como mujer necia has hablado. ¿Nos da Dios los bienes, no aceptaremos también los males? ¿No? Y aquí realmente acaba la prueba de Job, pero aquí empieza también la perplejidad de Job, que es exacerbada cuando vienen sus amigos y dicen, Job, si estás sufriendo esto, alguna razón habrá. Anda, no nos engañes que algún pecado secreto tienes que tener, algo gordo habrás hecho que lo tienes escondido, pero algo muy gordo habrás hecho que sufras de esta manera. Y esto exacerba la angustia de Job, porque ahora ya no es meramente aquello que él no sabe, porque Job no ha leído los capítulos 1 y 2, los hemos leído nosotros. Pero entonces mucha de la reacción de Job no es por Dios, es por sus amigos que lo acusan falsamente. Y aquí pues tenemos este pasaje en el capítulo 19, donde en medio de su angustia y en medio de los ataques de sus amigos, y con amigos así quien necesita enemigos, ¿no? Dice, ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Bueno, de momento nos han llegado. Su deseo se ha cumplido. Dice, y yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. En medio de su angustia, de su perplejidad, él eleva este grito de confianza en el Redentor.
¿De dónde procede este concepto del Redentor? No es nuevo para Job. Job es el libro más antiguo de las Escrituras, como libro, pero antes de Job ya había unas tradiciones y posiblemente ya había unas tabletas, porque hay todos los indicios de que el libro de Génesis, escrito como libro posteriormente a Job, sin embargo es una recopilación de tabletas de barro, por una serie de características, estas son las generaciones de tal, que era un término técnico que usaban los escribas. Estas son cosas que con el estudio cuneiforme, de las tabletas de barro en cuneiforme, se ha podido luego constatar que para conectar una tableta con otra, estas son las generaciones de. Entonces, había un contenido limitado en las tabletas, no era como con un rollo de pergamino, de papiro que se podía alargar y no había necesidad de conexiones, pero cuando veías una tableta, cuando acabas, buscabas otra tableta que llevaba el título. Estas son las generaciones de Adán, estas son las generaciones de Jacob, estas son las generaciones de Saúl. Entonces, una tableta, buscabas otra tableta con aquel título para ir conectando. Y entonces Génesis tiene toda una prueba circunstancial, pero potentísima, de que es una recopilación de antiguas tabletas en cuneiforme. Aquí Moisés, para escribir la historia, no se basa meramente en una inspiración pura y dura, por decirlo así, sino que con inspiración actúa un poco como Lucas. Se entera minuciosamente de lo que ha sucedido y bajo dirección divina recopila la historia pasada, pero que se ha ido manteniendo por escrito, incluso por las generaciones de Adán, ¿no? ¿Quién las escribió? Pues debía escribir Set, seguramente. Las generaciones de Noé, las generaciones de Sem. ¿Quién iba escribiendo? Bien ellos mismos o bien sus descendientes, para ir manteniendo la historia antigua, la memoria de lo que había sucedido para los que venían después, ¿no? Yo tengo las memorias de un tío mío, que nos remonta hasta el siglo XVIII, la historia de mi familia materna. Y esto no es nuevo, no Josué. Y allí hay memorias y historias que no son meramente relatos hogareños, sino que en el plan de Dios se proyectan mucho más allá del contenido llano, y devienen sombras, tipos, presagios y anuncios de lo que había de venir. Pero una de las cosas que se registra en una de estas antiguas tabletas de barro recogidas luego en el libro de Génesis es esta promesa, no tanto una promesa a aquellos que habían caído, Adán y Eva, como un anuncio directo a la serpiente. Dios no está dando una promesa, como a veces se dice la primera promesa. Dios no está prometiendo a Adán y a Eva. Cuando dice la serpiente me engañó y yo comí, Dios a la serpiente no le pregunta nada. Dios pregunta a Adán, pregunta a Eva, pero a la serpiente ya no le pregunta nada. A la serpiente Dios la interpela. Le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Fijémonos bien. Tú le herirás. La persona es masculina, aquella persona que será herida por la serpiente. La simiente de la mujer es un varón, pero no simiente de varón. Juan nos lo explica. Nacido de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El nacimiento de aquel que iba a aplastar la cabeza de aquella serpiente, que había reducido a la humanidad al estado de la muerte y del destierro, ausentes de Dios, expulsados de la presencia de Dios, porque esto era lo que iba a seguir después. Este liberador iba a ser un varón y no iba a tener parte alguna de generación humana por la línea masculina. Iba a ser la simiente de la mujer. Eso es una cosa absolutamente remarcable, porque en ninguna civilización antigua se trata a la mujer como una fuente de algo de este calibre. Siempre se trata que la descendencia está encabezada, digamos, por el varón. Tradicionalmente, intuitivamente, la mujer ha sido la tierra y la simiente la pone el varón. Y la tierra da el fruto
en base de la simiente que ha sido plantada. Esa siempre ha sido la intuición. Pero no, ya entonces Dios está, digamos, invirtiendo las cosas, la simiente de la mujer. Eso es una cosa que no surgía de la mentalidad del mundo antiguo. Y si no surgía de la mentalidad del mundo antiguo, ¿de dónde surge? Aquí el protagonismo a nivel humano lo tiene la mujer. ¿Por qué? Sabemos que así como por Adán entró la muerte, entró el pecado y por el pecado la muerte, porque todos pecaron, así también la vida, la salvación, la redención entra por el hombre. El hombre pecó, el hombre da la redención. Pero ¿quién seduce al varón o a la mujer? ¿Y quién será la fuente del Redentor o la mujer? En medio de la culpa humana, la culpa de la mujer que fue engañada y la culpa del varón que no fue engañado, cayó en transgresión con los ojos abiertos. Él sabía que lo que estaba haciendo era una desobediencia directa y que aquello no iba a salir bien, pero prefirió seguir a la mujer que a Dios. En medio de todo esto, Dios actúa en un anuncio que, aunque lo da directamente a la serpiente, en ese anuncio se recoge el hecho de que Él iba a obrar por medio de la engañada de la mujer para traer a aquel hombre que iba a recuperar lo que el primer hombre había perdido. Y lo iba a hacer plantando cara a Satanás, al Dios de este mundo. Aquel que en la segunda tentación en Lucas le dice, estos son los reinos de este mundo, ¿ves? Todo esto me ha sido dado. Yo lo doy a quien quiero. Te lo daré todo si te postras y me rindes homenaje. ¿Qué lo dice el Señor? Solamente se rinde homenaje a Dios. O sea que de ningún modo consintió, porque Satanás se lo ofrece en base a una alianza que le pide, en lugar de aquello que Satanás temía e intuía, de que aquel que había venido constituía un peligro para él. Y efectivamente sabemos que entre la cruz y la resurrección, la cabeza de Satanás queda aplastada. Y aquel que tenía el imperio de la muerte es aplastado por medio de la muerte de aquel que vino a redimirnos. De modo que aquí tenemos el anuncio, no una promesa al hombre, pero sí un anuncio, y un anuncio además a la misma serpiente, de la redención. Y cuando Job está hablando, está recogiendo una esperanza que ya nunca murió. De hecho, esta esperanza se encuentra entre tribus esparcidas por todo el mundo, que cuando los misioneros hacen un primer contacto con ellos, con tribus aisladas que nunca han tenido contacto con cristianos ni con civilización, en muchos casos, y esto está documentado hasta la saciedad, desde el siglo XVIII, las primeras misiones, se encuentran con gente que decían, venís a hablarnos del Redentor, ha venido. Una esperanza de un Redentor que ha de venir, que muchas tribus tienen, que aunque mezclado con conceptos muy erróneos, pues los dos discípulos de Maús también tenían conceptos erróneos, ¿no? ¿Quién no los tiene? Pero pervive la esperanza. Ha venido el Redentor, nuestros padres y abuelos y bisabuelos siempre han mantenido esto. Aquí estamos, los malos espíritus que nos atosigan, intentamos aplacaros enfermedades, terror, muerte, desesperación. ¿Qué podéis darnos vosotros? Ha venido el Redentor. Muchas tribus se han convertido en masa, porque mantienen esta esperanza que Dios anunció desde el principio. Y Job sencillamente, cuando está en medio de su sufrimiento, le viene como un relámpago esto que él ha oído, esto que él, como fiel siervo de Dios, ha mantenido también como doctrina, como esperanza, pero en medio de su desesperación se aferra a ello y lo anuncia con todo, digamos, con todo énfasis, y además con el deseo de que esas palabras suyas queden preservadas para siempre. O sea que aquí tenemos la simiente de la mujer y el Redentor. Pero esta simiente de la mujer y este Redentor, ¿quién es?
Vamos adelante al anuncio, Isaías 7:14, y a este famoso pasaje sobre, aquí es en un contexto de cautividad de Israel, de opresión de Israel, y en este contexto hay este anuncio de liberación, y Isaías le dice a Acaz y a los que le rodean: el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Aquí tenemos una virgen. La Virgen concebirá. No dice que una mujer que era virgen luego concebirá, ya lo sabemos, mi prometida era virgen y luego concibió. Y luego. ¿No? Pero aquí no había ya lo que se está diciendo aquí. En el curso de la historia humana hubo un hombre que salió de la tierra y una mujer que salió no de mujer, sino del varón. Eva salió de Adán. Y ahora tenemos un varón que saldrá de mujer, pero sin impregnación masculina, sin voluntad de carne ni voluntad de varón, sino que habrá aquel que nacerá de mujer, de la simiente de la mujer, del linaje de la mujer. Entonces, si allí el varón no tiene nada que ver, la mujer que tiene esa descendencia, esta simiente, que es virgen. Hay mucha polémica por parte de los modernistas acerca de este pasaje, pero tenemos una buena indicación, aparte que exegéticamente realmente se trata de una mujer doncella, ¿no? Como lo entendieron los antiguos traductores judíos en Alejandría en el año 175 a.C. Ellos tradujeron el Antiguo Testamento, o sea, las Escrituras, que entonces no había otras, al griego, y tradujeron Parthenos, que en griego es una palabra que exclusivamente significa virgen. Y además concuerda con una promesa, es la simiente de la mujer. Y aquí vemos que este hijo que nace tiene un nombre. Y en este anuncio profético no es un nombre meramente tipo identificador, sino que en la mejor tradición semítica el nombre expresa el carácter y la cualidad de la persona. Y lo que expresa este nombre Emmanuel es Dios con nosotros. La Virgen concibe, y este hijo que concibe y que da luz es Dios con nosotros. Ya tenemos otra identificación de este personaje, de este Él, de Génesis capítulo 3, que aplastará Él la cabeza de la serpiente. La simiente de la mujer es un Él. Y aquí vemos que este Él es Dios con nosotros. Y que este Dios con nosotros, Job lo designa como Redentor. Ya vamos adquiriendo más conocimiento del Antiguo Testamento. Pero vamos ahora, he dicho que Job es el libro más antiguo que existe de la Biblia, pero hay un pasaje muy antiguo, quizá tan antiguo o a lo mejor más que Job, y que lo encontramos en una recopilación también, una recopilación que es el libro de Proverbios. Allí encontramos proverbios de Salomón, proverbios que recogieron los varones de Ezequías, etcétera, etcétera. Y en el capítulo 30 de Proverbios hay una profecía de Itiel, Aucal, Jaque, varios nombres que hay allí. Y entonces en esta profecía, con unos nombres que no aparecen en ningún otro lugar de la Biblia y con una estructura y un tipo de lenguaje que muchos críticos, en el buen sentido de la palabra, literarios del hebreo, nos lo remontan a una gran antigüedad, ciertamente premosaico, quizá también de la época de Job, por ahí, ¿no? Entonces, este pasaje hace unas preguntas retóricas, y luego una declaración que parece fuera de contexto si uno no presta atención. ¿De quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? La respuesta a estas preguntas retóricas es Dios, 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 Dios. ¿Cuál es su nombre? Dios.
Y dice, y el nombre de su hijo, si sabes. Bueno, si habéis estado alguna vez en contacto con el Islam, de alguna manera sabéis muy bien que uno de los puntos cardinales del Islam es Dios no tiene hijo. Y ellos dicen, bueno, los cristianos pervirtieron el Injil, el Evangelio, que es palabra de Dios, pero ellos lo pervirtieron. Y el Antiguo Testamento, los judíos no son de fiar, aunque era palabra de Dios. Bueno, cuando uno se va a Qumran y empieza a desenterrar pergaminos y salen estas cosas prácticamente intactas, el texto sin ninguna variación significativa, algún error de copia por aquí y por allá, pero tenemos el libro de Isaías como lo tenemos hoy, todo el rollo entero, otro rollo casi entero, y tenemos proverbios, y tenemos salmos, y tenemos, bueno, tenemos casi todo el Antiguo Testamento de las diversas cuevas de Qumran. O sea, la postura de que, bueno, que los judíos y los cristianos pervertimos la palabra de Dios y que tenemos que recurrir al Corán, que dice dogmáticamente Dios no tiene hijo, y nos encontramos con todos estos escritos antecristianos, y aquí nos encontramos con proverbios en nuestras Biblias actuales y allí en los manuscritos más antiguos que dicen cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes. Por ejemplo, también en un pasaje que no lo tengo aquí, lo tengo en otra presentación sobre otros temas arqueológicos y del Antiguo Testamento. Hace como un par de décadas se descubrió un fragmento de Qumran que, bueno, sabía ya, no se descubrió entonces, pero se tradujo entonces, porque no todo estaba leído, todavía hay mucha investigación, incluso todavía alguna pendiente. Pero sabéis que en el libro de Hebreos hay aquella famosa frase, adórenme todos los ángeles de Dios. Y esta cita se encuentra en Deuteronomio, pero no en la Septuaginta, en la traducción griega. Los manuscritos hebreos que nos habían llegado hasta nosotros de los masoretas no recogen este trozo del versículo correspondiente de Deuteronomio, que es un contexto mesiánico y de promesa. No lo recogen, porque se refiere al Mesías. Adoren a todos los ángeles de Dios, está en el griego, pero no está en el hebreo. ¿Hasta qué? Hasta que en un fragmento encontrado en una de las cuevas de Qumran, creo que la cueva 4, si la memoria no me falla, sale allí un pasaje de Deuteronomio que incorpora este versículo con adoren a todos los ángeles de Dios. O sea que el autor de Hebreos no está citando meramente el texto griego de la Septuaginta con un vacío que no hubiera procedido del hebreo, sino que procede del hebreo. ¿Cómo es que no están los actuales escritos hebreos cuando se trata del Mesías? Porque al Mesías van de adorar todos los ángeles de Dios. Se van de adorar todos los ángeles de Dios. ¿Quién es el Mesías? No van a adorar a un ser creado. Bien. Entonces, después de estas preguntas retóricas, ¿cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si sabes. Luego dice, toda palabra de Dios es limpia y es escudo a los que en él esperan. No es meramente una afirmación genérica. Está en este contexto. Está diciendo, esto es palabra de Dios, eso es de gran importancia. El hijo, esta realidad que no sabes, es de la palabra de Dios que es limpia, es revelación y es una revelación antiquísima que es incorporada en el libro de Proverbios. Pero además no dice cuál será el nombre del hijo. El nombre del hijo ya existe y el hijo ya existe. Esta es la implicación. ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Es una realidad presente, el Hijo de Dios. Ya entonces cuando se escribió este pasaje. Volvamos al Hijo. El Salmo 2.12 es indiscutiblemente mesiánico. Se refiere al establecimiento definitivo del reino de Dios sobre la tierra. Cuando las naciones están alborotadas y lanzando blasfemias contra Dios, ¿no? Los pueblos y las naciones alborotadas contra Dios, pero Dios ha puesto a su Hijo, ¿no? Y lo declara ante las naciones, y luego al final de todo muestra el carácter del Hijo en gobierno y en reino. Honrad al Hijo.
No es la única mención del Hijo en el Salmo 2, pero aquí se habla de su poder directamente. No se trata meramente de que Dios se inflamará en ira contra los que no obedezcan al Hijo. El Hijo mismo tiene la soberanía. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en Él confían. Confiar en el Hijo. ¿Quién es este Hijo? El de Proverbios, el de Salmos, el Redentor de Job. La promesa, el anuncio, mejor dicho, de Génesis 3. Podemos hacer ahora pues un poco de paro, porque continuamos. ¿Cuánto tenemos? ¿Como un cuarto de hora? O... 10 minutos, muy bien. Y seguiremos con el tema del Hijo y la identificación del Hijo que vamos encontrando en lecturas del Antiguo Testamento. Hay mucho más, insisto, pero estos son unos destellos de luz que nos pueden llevar a profundizar ya personalmente en el estudio de la maravillosa persona del Hijo ya en el Antiguo Testamento y ver también cómo en su venida Él podía presentarse ante la nación con todas las pruebas de quién Él era y que si la nación no lo conoció en conjunto, tenía mucha razón el profeta para quejarse diciendo ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Bien. Podemos pues descansar un poco.